Muy bien, continuamos aquí en Radio Nacional Resistencia, AM 620, FM 96.7, desde la provincia del Chaco. Quien les habla, Juan Carlos Gronda, en compañía de Florencia Calvo, como siempre, haciendo esto que se llama Realidad Aumentada. Ahora estamos en comunicación, y a quien vamos a poner al aire ya, con Gabriel Mariotto, a quien vamos a saludar. Hola Gabriel, ¿nos estás escuchando? Juan Carlos, Florencia, a todos los oyentes, compañeros, compañeras, buen día. Muchísimas gracias por la comunicación. No, primero quiero decir, me siento muy halagado de que haya aceptado comunicarse con nosotros, charlar un ratito, salir al aire y poder hablar, bueno, un poco de todo. Nuestra intención es hablar un poco de política en este programa. Lo que intentamos hacer es poder llevar la voz de aquellas personas que, bueno, tienen una opinión diferente a lo que normalmente se escucha en los medios hegemónicos. Y quién más que Gabriel, que fue uno de las personas que trabajó fuertemente con aquello que se denominó en su momento la ley de medios. Así que agradecido, para nosotros es un honor tenerlo aquí en Realidad Aumentada y bueno, y poder tomar este tiempo de un sábado a la mañana para que nos pueda dedicar unos minutos y estar con nosotros. Pero con todo gusto, al revés. El gustazo es mío para poder reflexionar. Siempre es bueno reflexionar y salen cosas después o ejes que son síntesis para construir esta ida y vuelta de charlas. Así que recontra agradecido. Bueno, y para arrancar queríamos arrancar un poco por eso. ¿Qué pasó con aquella ley de medios? ¿Qué pasó? ¿Cómo quedó? ¿En qué situación terminó esto para aquellos que por ahí no están muy al tanto? Y bueno, ¿y hacia dónde vamos con la comunicación en este país según la mirada de Gabriel Mariotto? Bueno, pasaron muchas cosas. Primero que después de 27 años de democracia, el Poder Ejecutivo se comprometió en enviar un proyecto de ley al Congreso. El gobierno de Cristina Kirchner se animó porque hasta ese momento regía la ley de la dictadura militar. Como Claro. hoy todavía rige la ley de entidades financieras, que es una ley de la dictadura militar y le permite a los bancos fugar el, el, los dineros que se generan en la Argentina. Y eso es una situación absolutamente irregular y que en algún momento alguien tiene que ponerle el cascabel al gato y derogar esa ley de la dictadura militar de una vez por todas por todo lo que afecta a la cotidianidad de la vida política y económica y cultural y social de los argentinos. Todavía regía la ley de la dictadura militar, Claro. que era una ley absolutamente restrictiva, ¿no? Con algunas modificaciones, producto del tiempo democrático, pero muy censora. Bueno, una ley que estaba a tino con el espíritu de los momentos feos de la dictadura. Entonces el Ejecutivo envía un proyecto de ley. Ese proyecto de ley se construyó en foros. El primero fue en el Chaco. Primer foro en Así es. donde se ponía en consideración. Florencia participó acá, sí. Sí, sí, la verdad que sí. Estuvo Fue un hecho histórico. histórico, realmente. Un gran discurso del gobernador Jorge Capitanich, y una gran apuesta de compromiso político del gobernador, que yo recuerdo todavía su discurso, ¿no? El primer foro, estábamos inaugurando una metodología de construcción jurídica, que es escuchar al pueblo, porque el Ejecutivo iba con un proyecto, pero se escuchaba a la ciudadanía, al pueblo que participaba en esos foros. Se hicieron más de 80 en todo el país, y se incorporaban esas recomendaciones. Es una ley que tiene esa matriz y recibió todos los aportes. No, con mucha participación del pueblo, literalmente, digamos, o sea, eso es muy importante. A pie de página dice que este concepto lo propuso en el foro de Chaco de Misiones de Tierra del Fuego de Córdoba de La Rioja Claro. de San Juan, tal sector, tal persona, y por eso
es un formato muy interesante. Abro paréntesis, Claro, cuando la Argentina cambie la Constitución se tiene que construir de esa forma. totalmente. Cierro paréntesis. Es una metodología que le dio una fortaleza enorme a la ley. Después se discutió en las cámaras de diputados y senadores. Y fue un debate muy rico y ganó, fue electa, fue sancionada. Ajá. Y después hubo 200, 300 cautelares del juez de paz de Orán que impedía la aplicación de la ley. Una batalla Claro. jurídica, judicial más que jurídica, que fue alarmante. Tengo un dato, Gabriel, a ver, en esa batalla legal que hubo, Horacio Rosati, que es actualmente el ministro de la Corte Suprema, ¿no era parte de esa discusión? No lo tengo presente, Ah, no lo tengo presente. bien, bien. Este, no lo tengo No, voy a chequear igual vinculado. porque tenía la información de que él era parte de la defensa del grupo en el momento con respecto a No, la ley. no, ¿quién era parte del grupo? ¿Quién era parte del grupo que activaba las múltiples cautelares que se dictaban y que ponían, por ejemplo, una ONG le ponía la dirección de su estudio jurídico para pedir que la anulación de la ley que no se puede aplicar, era el señor Rosenkrantz. Ah, sí. Bueno, el otro ministro de la Corte, digamos, Exacto. la confusión es mía entonces. Yo Rosenkrantz, confundí sí, sí, Rosati con Rosenkrantz. Bien, claro. bien, Rosenkrantz, el ministro, bueno, es el ministro actual de la Corte, claro, que era el abogado del grupo Clarín. claro, bien, bien. Este, Qué casualidad, eh, ¿no? sí, es una casualidad, llamémosle, para ser benévolos, ¿no? Claro. Eh, y después llamaron a la Corte, todavía no estaba el señor Rosenkrantz Como como presidente ministro, de la Corte ni claro. como cortesano, Ujú. sino que la Corte Suprema llamó a una audiencia pública. Y tal es así que en la audiencia pública se constató la constitucionalidad de toda la totalidad del articulado de la ley, con todas las ganas que tenía el sistema de declararla inconstitucional y con las miles de operaciones que llevó adelante el grupo monopólico. Bueno, cumplido todo ese tránsito, foros, ejecutivo, legislativo, audiencia pública en la Corte, la ley no se aplicó. No se La aplicó. ley Se no se sancionó, pero aplicó no se aplicó. y no se aplicó sobre todo en lo que era su columna vertebral, que era una ley antimonopólica. Claro, claro. Porque la ley es estructural y si existe el monopolio se distorsiona, se puede aplicar el Ujú. horario de protección al menor, se puede aplicar el fomento, las producciones locales, los horarios de producción local, la publicidad, los tiempos de publicidad, pero el monopolio es lo que distorsiona la vida comunicacional en la Argentina. No hay, pero no hay, no en América Latina, no hay en el mundo un sistema monopólico como el argentino, que a nosotros nos parece natural porque nunca vivimos fuera de él, pero si se aplicara la ley de Canadá, de Estados Unidos, de la Comunidad Económica Europea, de lo que pensemos como países del primer mundo, no podría haber monopolios como hay en la Argentina. Una vez hablando con los abogados de Clarín, yo les dije, ¿por qué no traducen del inglés la ley de los Estados Unidos y la aplican acá? Me dice, no, porque vamos a decir que es una ley marxista. ¿Mm? ¿Por qué no acepta el monopolio? Claro, Entonces, bueno, no se aplicó y después vino el gobierno de Mauricio Macri. claro. Primer decreto que firma en contra de la ley de medios y Y a favor del monopolio. Escinde la posibilidad de aplicar todos los aspectos que tenían que ver con el monopolio. Y bueno, y la ley no se aplica. Con un agravante, digo agravante, o con una fotografía que se ha repetido. El actual presidente no estuvo a favor de la ley de medios cuando se claro, discutió, y tampoco está ahora a favor.
Y bueno, en nuestro caso siempre estuvimos a favor y ahora también. Y entonces, dentro del Frente de Todos, que es el ámbito natural donde nosotros participamos, yo participo activamente en el Frente de Todos, no en el gobierno, pero sí en el Frente de Todos, Ajá. en el Frente reclamamos, presidente, por favor, ponga en agenda este tema para discutir. Gabriel, te consulto algo, Florencia, muy buenos días. ¿Qué tal, Florencia? Buen día. Más allá de retomar esa reflexión que hiciste acerca de cómo la ley de medios fue construida, yo creo que fue histórico y sencillamente esa modalidad de haber recorrido el país con el laburo que ya venía haciendo previamente, que venían haciendo las organizaciones, porque además participaron organizaciones, para los que no lo saben, que nada tuvieron que ver antes con los medios, como las organizaciones campesinas o de los trabajadores y los pueblos Exacto, indígenas. Digo, o sea, exacto. nosotros, en mi caso particular, desde la Coalición por una Comunicación Democrática, fue novedoso poder formar parte de un colectivo con tantos matices para aportar a algo en lo que nunca habíamos tenido incidencia. Y digo, después de haber tenido esa incidencia tan grande que no se termina de concretar, porque la verdad que la aplicabilidad de la ley fue muy, muy costosa, no se llegó y luego la Faltó desarmaron. vocación política, faltó Totalmente, vocación totalmente, política. Claro. Sí, comparto sí, es una absolutamente. picardía. Comparto absolutamente. Digo, desde la lucha que tenemos territorialmente con las repetidoras, la traigo a lo chico, Y ¿no? sí, La lucha que tenemos con las repetidoras, con el reconocimiento de los medios públicos, con la cuestión de la pauta, porque me parece que la pauta es un tema clave. Digo, este gobierno nacional sigue teniendo todavía fuertes dineros de pauta destinados a las corporaciones, ¿no? Y a los medios hegemónicos. Pero más allá de eso, me parece que hay una impronta distinta en esto. Y me parece muy preocupante que todavía los medios de comunicación hegemónicos puedan seguir instalando con tanta facilidad un relato como el que hace Infobae hoy diciendo que cómo reacciona el gobierno después del ataque de Cristina. Digo, o sea, si Cristina lo aclaró, pero perfectamente ayer, yo también soy parte del gobierno, o sea, toma las decisiones el presidente, pero yo formo parte del Ejecutivo. No estamos discutiendo, o sea, no estamos peleando, estamos debatiendo. Y sin embargo, los medios hegemónicos pueden salir hoy y decirle a la gente todo lo contrario con el nivel de cobertura que les garantiza su posición económica. Digo, ¿hay alguna medida inmediata con la que se pueda empezar a trabajar sobre esa dificultad que estamos teniendo los argentinos para poder acceder a un relato un poco más, a una realidad? hay, pero no se activa. No, no, es el gobierno, el gobierno del Frente de Todos eh, está paralizado en términos mediáticos, como que hay un temor reverencial. Después de lo que se avanzó, por eso yo me detuve en la descripción del cómo y del formato y de por qué se construyó con esa solidez, ¿no? Debate, 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 discusión en el Congreso, audiencia pública, constitucionalidad de la ley. Eso es un camino muy difícil, Y la muy campaña difícil. terrible que hicieron de que era una ley para silenciarlos, que al Sí, final sí, no pasó nada. no, porque eran todas operaciones y tergiversaciones durísimas. Eh, Precisamente para superar la tergiversación es que se hizo la construcción de abajo hacia arriba, Claro. porque la única forma de aclarar era que se participe en ese foro, para entonces cuando el medio mentía, descalificando groseramente, diga, acá está una premisa falsa, esto no existe, esto es Claro. falso lo que dice el medio. Bueno, después de que se construyó esa fuerza de ley democrática participativa que garantizaba pluralidad, el retroceso siempre es fuertísimo. Hoy estamos en un estadio peor antes de la discusión de la ley de servicios de comunicación audiovisual, porque quienes se veían perjudicados, los monopolios, están todavía mucho más sólidos. Y parece que la política, los políticos, el Ujú. gobierno, tienen un miedo reverencial a plantear estos temas y ponerlo en el centro de la escena. Ahora te pregunto, Gabriel, si existiese esa reacción, ¿no? Esa reacción que por ahí nosotros decimos que todavía cuesta, que hay un miedo reverencial, como bien lo explicas vos. Digo, si hubiese esa reacción,
¿Se puede gobernar con el monopolio dándote y dándote sin parar? Más allá de que Cristina ha demostrado que sí, ¿no? Digo, no todos son Cristina, pero porque también es eso, nos ponemos enfrente un monstruo muy Mira, grande. Florencia, el presidente dice que, lo dijo siempre, y lo referenció antes cuando era candidato y después ahora cuando es presidente, que alcanza con la ley de defensa de la competencia. Y nosotros decimos, presidente, la comunicación es un derecho, se Claro. necesitan leyes. No puede volver a estar sujeto a los parámetros mercantiles, digamos, porque Exacto, dejamos establecido algo como un derecho humano. exacto. Es un derecho, hay que garantizarlo con una ley. De todas formas, vos hablás de casos repetidores. Bueno, son distorsiones del sistema. Las repetidoras no tienen razón de ser. El ENACOM ahora es la institución que reemplazó al viejo AFCA o al viejo CONFER, después vino el ASCA, ahora es el ENACOM. El ENACOM Ujú. da una licencia en la ciudad de Sáenz Peña, digamos. Sí, Y la licencia de la ciudad de Sáenz Peña repite el canal de televisión de la ciudad de Buenos Aires, claro, en un 80%. claro. Entonces, ¿para qué hay una licencia en Sáenz Peña? Si por lo Claro. menos tiene que tener el 70% de producción No hay propia. Esto producción Claro, significa, sanpeñense, claro. claro. digo Sáenz Peña como cualquier lugar del país. Sí, sí, un ¿Para qué se ejemplo. da una licencia en una localidad X Ujú. de la Argentina? Para que estén los maquilladores, los escenógrafos, el Claro. locutor, la locutora, el camarógrafo, el guionista, el actor, la actriz, el periodista, el móvil. Bueno, si no, no tiene sentido. Si no, tenemos licencias en vez digo, canales abiertos, ¿no? Sí, En vez de darle 60 kilómetros de área de cobertura alrededor de la antena en Buenos Aires, démosle 1.500 kilómetros de cobertura y hagamos una frecuencia solo del centralismo porteño. Pero y aparte desde lo mercantil también es insulso, porque nosotros, por ejemplo, en la provincia del Chaco tenemos grupos mediáticos que tienen hasta 10 repetidoras, con 10 repetidoras de medios de Buenos Aires, de medios hegemónicos, de medios Sí, que... La mayoría pertenecen al grupo Clarín, algunos pertenecen al grupo Indalo, y repite esos medios, ¿pero por qué? Porque son los más escuchados a nivel nacional. Y por ejemplo, en los últimos días hemos notado que no le quiero llamar licenciatario porque no sé si tiene licencia para repetir tanto, intercambió las radios. O sea, en la radio claro. donde pasaba la Mitre y la otra donde pasaba la Pop y la otra donde pasaba la 10, hizo un intercambio y ahora la 10 sale en otro día, la Mitre... Digo, si todo ese manoseo se puede hacer sin que nadie controle absolutamente Sin que nada, nadie controle nada. pero ¿Y sabes qué aparte herramienta sin nada de tenemos? producción local, nada. Nada, nada, nada. Es un absurdo, es un absurdo, es una situación muy dañina en tanto expresión cultural y en tanto industria, en tanto trabajo, industria, producción. Producción significa más voces, no menos voces, no más licencias para que haya una sola voz y del AMBA. claro. Los mal llamados medios nacionales. ¿Qué es un medio nacional? Nada, estos son medios de la ciudad de Buenos Aires. El Pozo de la General Paz en Sáenz Peña. Claro, el tránsito a la Panamericana, estoy ¿Qué Claro, tienen repodrida que de claro, ver? escuchar. sí, claro. La lluvia en Ujú. Buenos Aires, viene la Sí, tormenta, no, no, sí. no, bueno, Sí, sí, sí. hay una gran distorsión. La Constitución del 94 le quitó un peso específico a la construcción política de las provincias. Antes había colegio electoral y una provincia, no sé, pongamos el caso del Chaco, podría haber tenido 16 electores. Y ahora toda la provincia del Chaco tiene menos votos que Morón. Entonces el AMBA adquiere un peso específico que oculta la profundidad que tiene las provincias y la profundidad, la sabiduría, la riqueza, el federalismo. Entonces la Constitución del 94 es una distorsión, los medios de comunicación centralizados son un problema y tenemos una herramienta que se podría activar, que es la televisión digital terrestre. Claro.
Eso es Ajá. un elemento maravilloso, alta definición, Ujú, múltiples frecuencias, ujú. sin embargo están subutilizadas. Casi es una plataforma que compite tanto con DirecTV, compite tanto con los cables, Ujú. que las corporaciones influyen para que este gobierno, el gobierno anterior, ponga funcionarios que no dan un paso mostrando la potencialidad que tiene la televisión digital terrestre. Que además se Claro, había vuelto parte del pensamiento, o sea, de la cotidianidad de la gente ya, la TDA, porque recuerdo que en los últimos tiempos ya había gente que estaba familiarizada con eso, ya tenía su antena, ya sabía dónde comprarla. La mayoría de las casas de electrodomésticos, por más grandes y corporativas que sean, tenían la antenita ahí para sí, vender. Te digo, inclusive, había un reconocimiento en la Y sociedad de la porque sí, existencia. es una plataforma que si vos no tenés cable, te permite acceder a un contenido maravilloso. Si tenés cable, te permite ahorrar ese claro, dinero, claro. este, pero no se está Y utilizando, se además, está subutilizando y se está despreciando una construcción tecnológica de más de 70 repetidoras en todo el país, 70 plataformas, para poder disponer de múltiples señales que lleguen gratis. y Y en en calidad, calidad, de alta definición, claro, alta definición. sí, sí, sí. Bueno, lamentablemente Sí, porque este por ahí la tema, gente no, ajá, nuestro gobierno en este tema está -10. bien, Porque no es que no se hizo, es que no se discute. claro. O sea, por eso estamos -10. Si se discutiera, estaríamos, bueno, en una cuestión edificante, y de esa discusión puede salir algún eje de acción. Te pregunto, Gabriel, ¿esa discusión se puede generar desde las provincias? Se debe generar, sí, se debe generar. Porque sería una buena estrategia. De abajo hacia arriba nuevamente. Un laburazo, pero Siempre es de abajo hacia arriba, Florencia, claro. Claro, Pero vos desde fíjate, provincia del Chaco, gobierno nacional, la provincia va a administrar las plataformas de la televisión digital terrestre en su, en su región. Y los canales locales van a ir ahí, y los canales internacionales que nosotros querramos van a ir ahí. Los canales de las provincias, mira qué claro, lindo, hay canales en la provincia de San Luis de Mendoza, de Jujuy, digo, claro, provincias diversas de distintos contenidos políticos. Bueno, pero esos canales provinciales pueden ir por la televisión digital terrestre. claro, ujú, Los canales que son al revés de la trama, que están por otro lado, canales internacionales de estados nacionales, el canal italiano, el canal español, el canal ruso, el canal claro, venezolano, digo, por fuera del sesgo ideológico. Pero la televisión alemana, yo a veces tengo cable aquí en Lomas de Zamora, donde vivo, la televisión alemana, yo me entero de cosas de América Latina por la televisión alemana y no me lo claro, entero por la televisión argentina. totalmente. Este, claro. entonces, eh, eh, me parece como canales universitarios, Bueno, a mí me pasa, HBO, yo voy a decir, señores de claro, HBO que producen en la Argentina, ¿puede haber un canal de películas en la televisión sí, digital terrestre? Nos producen un canal de películas, y puede ser, totalmente. pero sin embargo no, porque si hubiese una televisión digital terrestre como corresponde, mirá ahora que viene el Mundial. Claro, Los partidos del Mundial, la Argentina se va a ver por Canal 7 y eso está en todas las plataformas y está todo re bien. Claro, Ahora, cuando juega sí. Brasil, Francia, se ve por la televisión digital terrestre. Y si no tenés cable, lo ves por ahí. Y si tenés mm, cable, no lo pagás y lo ves por ahí. Y después te quedás con esa linda plataforma para poder disfrutarla a 0 pesos con calidad óptima. claro, pero además quiero reforzar lo que estás diciendo, Gabriel, porque para que la gente entienda, muchas veces tenemos el cable y por más que tengamos un dispositivo de alta definición, la señal no viene en alta definición. Porque muchas Claro. veces los canales que nosotros tenemos en nuestra casa, que vienen por cable, vienen con una definición más baja. Por eso se El pixelan un cable lo poco, digamos. comprime, claro, Claro. exactamente. Entonces, cuando vos tenés la TDA, viene en alta calidad la señal y vos Alta tenés, definición de una, exacto, y sí, vos tenés sí, el sí, sí, dispositivo, lo sí. podés usar, porque mucha gente tiene cable acá en la ciudad de Resistencia, sobre todo en la ciudad, en la capital, ¿no es cierto? Hay mucho cable, pero no, no la
señales no llegan en alta calidad, no llegan en alta definición, como sí pasa en la TDA, que uno podría verlo gratuitamente además. O sea, la infraestructura está montada en todo el país para que eso pueda llevarse adelante y bueno, está faltando un poco de decisión. Antes de ir cerrando, te quería sacar un poquito de este tema para que nos cuentes rápidamente, decirte, ¿qué es Soberano? ¿Qué es Soberanex? No sé cómo se llama. Soberanes, con X, Soberano. Bien. Soberano es un lugar de rebeldía, de discusión de ideas, de acción de gobierno, de propuestas. Es un espacio que fue el primer espacio dentro del Frente de Todos que se opuso a la negociación de la deuda tal cual la encaró el gobierno de Alberto Fernández. Ajá. Nos opusimos y somos muy críticos a la negociación de la deuda, entendiendo que el Frente de Todos tendría que haber puesto ese tema en agenda desde el primer día, incluso desde la campaña. Nosotros abrazamos a los compañeros diputados, diputadas que votaron por el no, los abrazamos. Bien. pero que queríamos que esa posición triunfe. Claro. Que se tiene que construir el triunfo de una posición soberana en términos de no pagar una estafa brutal como fue esta fuga de 44.000 millones de dólares. Bien. No se auditó la deuda. Después algunos compañeras muy queridos votaron por el no, pero cuando ya estaban los votos por el sí. Incluso hubo una senadora que dijo, yo voto por el no porque están los votos para el sí, y eso nos duele a nosotros. Claro, claro. Y entendemos que, bueno, con ese dolor, decimos, siempre hay reenganche, siempre se puede discutir, cada 3 meses vendrán esas misiones de cogobierno del Fondo Monetario Internacional a quitarles litros de sangre al pueblo argentino, y serán ocasiones para poder redefinir una negociación de cara a la defensa de los intereses del pueblo argentino. Nosotros entendemos que el fondo o esta negociación con el fondo condiciona el resto de las políticas que deben aplicar, y por eso hay que poner siempre el acento en redefinir esa negociación. Bien, Gabriel. Bueno, Perdón, yo te podría decir, te podría decir al revés de lo que pienso. La deuda hay que pagarla. Bueno, si vino dinero para comprar vacunas, para hacer un puente, una escuela, eso se paga. Ahora, si vino dinero para hacer una estafa financiera y de fuga, no, eso no. Claro. Interesante Bien. que haya otras posturas y que las digan. Gracias, Gabriel. Totalmente. Muchas gracias por esta comunicación. Se nos va el tiempo, lamentablemente, pero bueno, te comprometemos para una próxima. Cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias, un gran abrazo y agradecidísimo por la comunicación. Muy bien. Un abrazo a todo el pueblo de Chaco. Gracias, gracias, Gabriel. Pasó Gabriel Mariotto aquí por Realidad Aumentada. Nos vamos a la pausa y volvemos en un ratito.